Si los hijos son el conflicto más grande que un padre puede tener, o el desafío, o la alegría, digo, quiero decir todas palabras como para no quedarnos solamente con un solo nivel de lo que es la paternidad. En el siglo XXI, ahora ya a 20 años de comenzado el siglo, de repente esa paternidad toma otros perfiles y toma otras inquietudes. Y para hablar sobre los hijos, estamos con Luciano Lutero, autor de Más crianza, menos terapia. Yo lo pongo en cámara, después no se ve, siempre digo lo mismo. Pero hay una gran pregunta que se hace sobre el libro, que es cómo ser buenos padres, que me hace acordar a un libro de cómo ser malos, pero en este caso es cómo ser buenos. Y para hablar del libro, Luciano Lutero nos va a contar algunas cosas. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas y vamos a hablar de un libro, un libro muy bien escrito, muy afectivo, en una relación que uno despierta con el autor y que además se ve reflejado con sus hijos. Yo tengo dos. Mi hijo más chico, más o menos es de la edad de los casos que trabajás. Luciano, gracias por venir al Auditorio de Grandes Libros. Bueno, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias por recomendar el libro. ¿Hace cuántos años trabajás como psicólogo de chicos Y o en la infancia? empecé a trabajar como psicoanalista más o menos hace unos 15 años aproximadamente, ¿no? Primero, ¿no? Bueno, tanteando, ¿no? Y como todo oficio, ¿no? Digamos, de a poquito fui encontrándole un poco más la vuelta. No es fácil trabajar con niños, ¿no? A veces parece que, ¿no? La profesión del psicoanalista de niños va de la mano de otras prácticas que también son relativas a los niños, como por ahí en un jardín de infantes o la educación, ¿no? Y quizás esas son actitudes espontáneas que a veces tenemos, ¿no? Querer educar a los niños o querer entrar en esa serie. De hecho, muchos chicos se despiden diciéndonos, bueno, hasta la próxima clase, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay un punto donde la práctica del psicoanálisis con niños, ¿no? Es de alguna forma antipedagógica, ¿no? Porque trata de encontrarse con esos aspectos más desadaptativos, más angustiantes, más conflictivos y por sobre todas las cosas tiene como un requisito, yo diría, crucial, que es una de las cuestiones que más difíciles son, ¿no? Que es poder prescindir del amor de un niño, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Digamos, poder soportar eventualmente el desamor de un niño o no esperar que un niño sea amoroso con uno. Eh, me salen algunas preguntas de eso. Quiero hacerte las primeras como para ubicarnos en el contexto y luego ir a alguna repregunta de lo que acabas de decir. Dale. ¿Hasta qué edad se trabaja en un psicólogo infantil? ¿Cuál es el límite de edad que maneja? Está buena la pregunta. Creo que me lo preguntás en función de hasta qué edad en el sentido de, bueno, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Por ahí yo lo que te diría es primero es desde qué edad, ¿no? Digamos, cuando yo empecé a trabajar era lo más frecuente que se consultara por chicos de 6, 7 años, o sea, niños que ingresaban en la escuela y los síntomas que surgían eran principalmente, ¿no? Las disfunciones respecto del espacio escolar, ¿no? De un tiempo a esta parte te diría es cada vez más frecuente que consulten por niños más pequeños, ¿no? De hecho, Hay varios chicos de 4 o 5 años en los ejemplos. sí, y por ejemplo también hay bebés, ¿no? Digamos, para mí era impensable que me pudieran llegar a consultar por un niño de un año, por ejemplo, ¿no? Lo cual muestra una circunstancia muy significativa de nuestro tiempo, que es que por un lado las consultas se adelantaron mucho y también los síntomas cambiaron, ¿no? Síntomas que eran más bien propios de el cruce con lo escolar hoy en día, ¿no? Digamos, ya no es tanto, por ejemplo, el caso típico del niño al que le cuesta aprender, sino que son casos más bien de cuestiones relacionadas con lo alimenticio, con el dormir, con los temores nocturnos, con la dificultad para quedarse solos, ¿no? Hay una generalización del padecimiento o del sufrimiento en los niños que también dice algo respecto de lo que vos mencionabas al principio, la dificultad, no para ser buenos padres, ¿no? Porque creo que justamente nunca, ¿no? Se publicaron tantos libros acerca de la cuestión de lo paterno, lo materno, la crianza, ¿no? El tema es cuando uno quiere justamente ser bueno en lo que hace, ¿no? Yo creo que vivimos en una época donde estamos obsesionados por ser buenos, ¿no? Y justamente en esa obsesión por hacer bien las cosas o por querer ser buenos, ¿no? Perdemos de vista, ¿no? Lo más propio de cada uno, el modo en que cada uno podría aprender a hacer eso que tiene que hacer, ¿no? Digamos, el peso de los ideales, ¿no? Que a veces son difíciles de soportar, ¿no? Digo, cuando por ejemplo uno dice, bueno, digamos, yo no quiero que sufra mi hijo, ¿no? Bueno, pero es inevitable eso, ¿no? Digamos, son cosas
¿no? Digamos, en todo caso es cómo voy a convivir con la idea de que mi hijo va a sufrir, ¿no? Eventualmente incluso hasta por causa mía. ¿Cómo es una consulta típica cuando llega un padre, una madre con su hijo y te cuentan por qué lo traen? Digo, ¿cómo se desarrolla una consulta con los padres y luego cómo es una consulta típica con un chico? Mira, digamos, toda consulta se inicia por lo general, ¿no? Digamos, con los niños, no consultan los niños, ¿no? Los niños no piden, salvo en algunas ocasiones, quizás por alguna identificación con padres que van a algún dispositivo terapéutico, el niño puede ser que diga quiero ir, pero es más una identificación que otra cosa. Por lo general son los padres los que consultan, y acá hay un punto que es central, que es que para que un padre consulte, algo de su lugar de padre tiene que estar conmovido, ¿no? Y eso genera mucha culpa, ¿no? O sea, algo típico en la consulta es la culpa de los padres por tener que consultar, porque imagínate esto, Pato, imagínate tener vos que ir a ver a alguien que es un extraño para que te diga qué le pasa a tu hijo, ¿no? Eso te destituye, no es una herida fuertísima, ¿no? Tener que ir a delegarle a otro que te diga algo respecto de aquello que es para vos el lazo más íntimo y más cercano, ¿no? Entonces es muy importante, más allá del motivo de consulta, ¿no? Es muy importante que cualquier terapeuta tenga presente el factor de la culpa en la consulta, ¿no? Los padres consultan por lo general culpabilizados y es muy importante que el terapeuta no refuerce esa culpa, ¿no? No, por favor. ¿No? Que el terapeuta no refuerce esa culpabilidad o esa culpa inconsciente, ¿no? Sobre todo cayendo, por ejemplo, en una deriva típica que es querer explicarle a los padres cómo tienen que hacer, ¿no? Para ser padres, porque puede ser que las mejores intenciones lleven, ¿no? A los peores caminos y entonces uno si quiere explicar a los padres cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Los va a terminar culpabilizando mucho más. O va a generar una relación de mucha dependencia con el terapeuta. Pero cuando un padre llega, o una pareja de padres llega a terapia, me imagino que llegan con la guardia bastante baja, ¿no? Digo, Y se ponen digo, ¿cuántos padres se ponen en manos tuyas ante una situación? es una confianza enorme, ¿no? Digamos, y es un acto de responsabilidad también enorme que uno como terapeuta acompaña a esos padres a que puedan volver a ocupar su lugar como padres y no quedar, ¿no? En todo caso, este, en el lugar de especialista, ¿no? Digamos, yo siempre le digo a los padres de mis pacientes, ¿no? Yo no soy un especialista en niños, ¿no? Y menos que menos, de hecho hasta lo he dicho de una forma graciosa alguna vez, ¿no? Digamos, a mí ni siquiera me gustan los niños, ¿no? Amo a mi hijo profundamente, ¿no? Pero no soy el que sabe de los niños. En todo caso, ¿no? Me considero más alguien que acompaña, ¿no? Muchas veces a que esos padres puedan volver a ser los mejores interpretantes de aquello que le pasa a su hijo, ¿no? Digamos, en ese sentido, diría algo típico en la consulta de nuestro tiempo es el trabajo para volver a restituir la parentalidad de esos padres que nos vienen a consultar porque de repente se encuentran con algo que no saben qué hacer. Por lo ¿Vos tenés general, sesiones con padres e hijos a la vez o solamente con chicos? mira, justamente como te decía recién, cuando empecé a trabajar cada vez con niños más pequeños, ¿no? Se impone el tener que armar una escena de juego donde estén los padres, donde además es muy útil también, ¿no? Digamos, es muy útil en el sentido de poder descubrir cómo juegan, ¿no? Digamos, poder muchas veces, antes que el inicio de un tratamiento, ¿no? Digamos, poder tener ciertas entrevistas con toda la familia y poder trabajar, ¿no? Digamos, me refiero con un tratamiento en el sentido de voy a tomar en tratamiento a este niño por un tiempo determinado, ¿no? Digamos, algunas entrevistas en las que se arma algo y se recupera el valor del juego y los padres vuelven a engancharse, ¿no? Con ese hijo. Y por ahí sigo conversando con ellos, ¿no? Y vienen una vez por mes y charlamos y no es ni siquiera necesario el tratamiento para ese hijo. Este es otro punto también bastante central, ¿no? Cuando vos me preguntás recién algo de lo típico de nuestro tiempo es yo diría la consulta generalizada por cualquier cosa es, bueno, que vaya a un psicólogo, no le va a venir mal, ¿no? Digamos, y yo soy de la idea, te diría contraria. Yo creo que el psicoanálisis cuando no está correctamente indicado, no, digamos, no es que si sobra no daña, si sobra daña, o sea, hay condiciones muy precisas para iniciar un tratamiento, ¿no? De cualquier orden, ¿no? Porque sobre todo hay un punto donde ningún tipo de terapia puede ocuparse de hacer un trabajo que en realidad a veces hace la vida, ¿no? La vida misma, ¿no? A veces hay momentos
de transición, hay momentos de angustia, hay momentos de conflicto, pero lo que evalúo como terapeuta cuando me encuentro con un niño, en principio es si ese niño está creciendo. Y si efectivamente está creciendo, puede ser que esté pasando por un mal momento, pero eso no quiere decir que haya que hacer un tratamiento. A veces con acompañar a la familia en ese momento es suficiente, ¿no? Entonces te diría, algo típico hoy en día es que en la mayoría de los espacios, ante cualquier disfunción, sea que vaya a un tratamiento, ¿no? La escuela dice que vaya a un tratamiento, porque por ahí tranquiliza a la escuela saber que el chico está en terapia, ¿no? Pero no alcanza con eso, ¿no? Digamos, vivimos en una época muy poco tolerante a los conflictos, muy poco tolerante a lo que implica crecer con conflictos, ¿no? A que a veces haya que detenerse y haya que transitar tiempos. Vos pensás que en la última versión del manual diagnóstico considera que los duelos no son algo patológico, y uno podría decir los duelos son algo, nos pasamos la vida haciendo duelos. Pasa es que en realidad vivimos hoy en día en una sociedad en la que no se puede parar, ni siquiera alguien que esté sufriendo un poco y diga yo tengo que correrme un poco, bajarme un poco del tren, ¿no? Lo puede hacer demasiado porque el tren te dice, mirá que nos vamos, ¿no? Y con los chicos, imagínate, ¿no? Digamos, pasa eso también. Entonces te diría, el menos terapia del título, ¿no? Tiene que ver no con algo que es contra la terapia, ¿no? Sino que más bien es, ¿no? Creo que los terapeutas tenemos que estar bastante advertidos y ser bastante conscientes de lo que implica la decisión de tomar en tratamiento un niño. No alcanza con que nos consulten por un niño, ¿no? Nos consultan por un niño. Después vemos qué hacemos. Vos recién mencionás la palabra conflicto, que es una palabra con la que comencé la entrevista cuando decía que la paternidad es conflicto, alegría, expectativa, angustia. Digo, la paternidad te atraviesa y vos en el libro rescatás mucho el conflicto. Incluso decís que una relación crece con el conflicto. Absolutamente. Creo que ¿no? Ese es un punto que está bastante desarrollado en el libro y algo que es una idea central de mi práctica como psicoanalista, ¿no? El valor del conflicto como justamente un motor que muchas veces en las relaciones personales uno lo ve, ¿no? A veces con un amigo uno necesita pelearse y pasar por un momento de suma tensión, ¿no? Y después se sale fortalecido de ese conflicto. Los vínculos más intensos son aquellos vínculos que se pueden poner a prueba, ¿no? A veces también pasa no solamente con los amigos, sino también en las parejas, ¿no? Sí, Me yo siempre acuerdo digo eso, ¿no? Empieza una pareja cuando pasaste la primera pelea. la primera pelea, por ejemplo, ¿no? Digamos, me acuerdo que hace no mucho tiempo justamente alguien me decía que había estado en pareja muchos años con alguien, ¿no? Digamos, y después de muchos años en el primer quilombo que tuvieron efectivamente se separaron, ¿no? Digamos, duró mucho tiempo, pero no había tenido mucha profundidad esa relación, ¿no? Porque también es cierto que es en el conflicto que uno ve con quién está, ¿no? Digamos, yo sé quién sos vos también en la medida en que veo cómo ante algo que genera una tensión entre nosotros veo cómo reaccionás, ¿no? Y con los niños pasa algo parecido, ¿no? Digamos, por lo general tenemos una expectativa de que los niños no crezcan al modo, diría, como de las plantas, ¿no? Como si crecieran, ¿no? Como desarrollándose, y el crecimiento es, ¿no? Es vaivén, es ida y vuelta, es desestructuración, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo lo desarrollo, creo que tratando de enfatizar esto en el libro, ¿no? Hay conflictos que son típicos de la infancia. Por ejemplo, una consulta muy frecuente hoy en día tiene que ver con las dificultades para dormir. Y los miedos nocturnos son una etapa central de la infancia, que implican hasta, diría, un crecimiento muy grande, ¿no? Los niños en determinado momento desarrollan, ¿no? Digamos, los temores nocturnos, que hasta te diría son típicos esos miedos. Puede ser primero el miedo a la oscuridad, después se transforma el miedo a los monstruos, después el miedo a que entren ladrones, después el miedo a que le pase algo a mis padres. O sea, es una serie, ¿no? Yo lo llamo la serie de los miedos, que muchas veces los chicos atraviesan, los padres se asustan, ¿no? Y a veces son miedos completamente normales, que duran un tiempo, ¿no? A veces me pasa con los padres que les digo, miren, esto en un tiempito pasa, ¿eh? Y después me escriben y me dicen, ¿y cómo sabías que iba a pasar? Y bueno, no, hace 15 años que debo haber visto, no sé, miles de niños, ¿no? Y hay algo en claro ese... que, perdóname que interrumpa, claro que cuando uno es padre es distinto, ¿no? Esto también es lo que yo viví, pues es un libro también escrito al calor de mi propia paternidad, ¿no? Digamos, vi un montón de niños, pero el día que fui padre, todo lo que había visto y oído no me sirvió de nada. Con los libros es más fácil decir. Con los libros es más fácil, absolutamente. Hay en el capítulo de los miedos, es muy linda la vuelta que le das. A mí me gusta mucho eso. Digo, yo he vivido los miedos de mis hijos. Recuerdo que mi hija tenía la edad de los miedos cuando la película Monsters y nos habían dicho, vayan a verla como para exorcizar los miedos y hacerlos más divertidos, ¿no?
Pero es linda la vuelta que le das cuando decís que los miedos van camino a descubrir el amor, ¿no? El miedo a la pérdida de los padres no deja de ser una forma de entender el amor. Absolutamente, ¿no? Los miedos en la serie que arman, ¿no? Vos pensás que del miedo a la oscuridad, que es un miedo inespecífico, ¿no? Lo que tienen los miedos es que se van personalizando, ¿no? Primero es el miedo al oscuro, que es lo absolutamente indeterminado, después es el miedo al monstruo, pero los monstruos, lo que es muy llamativo es que por lo general, tarde o temprano ese monstruo se empieza a antropomorfizar, ¿no? Antropomorfizar, perdón, ¿no? Como empieza a tomar forma humana, ¿no? Después se transforma en ladrones, después es a los padres, o sea, se va recorriendo una serie que va humanizando o modificando la relación con un otro personal, ¿no? Digamos, en general, los miedos aparecen en un momento en el que el vínculo con los padres empieza como a inscribir la posibilidad de la ausencia de los padres, ¿no? Lo cual es muy importante, ¿no? Digamos, si no, digamos, un niño que no atraviesa esa fase de miedo seguramente va a tener una relación muy dependiente y muy, no quiero decir simbiótica, pero bueno, le va a costar mucho separarse de esos padres, ¿no? Me haces acordar a La astucia de la razón, el libro de Feynman, que comienza con su psicólogo, cuando el padre de Feynman, que era un padre grande, y Feynman, un chiquito de 2 o 3 años, le dice que tiene miedo de que se muera el padre. Entonces el padre le dice, quédate tranquilo, que no me va a pasar nada mientras vos seas chico. Y el psicólogo, ahora no recuerdo el nombre del psicólogo, le dice, en realidad ese quédate tranquilo de tu papá te estaba condenando, porque vos cuando fueras grande lo ibas a matar. Está muy bien, es muy cierta la interpretación y creo que además también trae algo que es bien importante, que es la presencia de eventualmente impulsos hostiles o agresivos, ¿no? Digamos, tenemos una visión muy negativa de eso nosotros. Tenemos la expectativa también socialmente de que los niños sean siempre buenos, ¿no? Digamos, que no cometan ningún tipo de maldad, ¿no? Eso también es parte, ¿no? Digamos, los vínculos, la hostilidad, ¿no? Digamos, de la hostilidad no me refiero simplemente al causar daño a otro, ¿no? Digamos, la posibilidad es hostil, por ejemplo, poder corregir a otro, animarse a corregir a otro. Vos pensás que, ¿no? Digamos, algo bastante común hoy en día en la mayoría, te diría, de las consultas de adultos es la dificultad para poder integrar a la personalidad aspectos hostiles. Me refiero a algo tan sencillo como poder decirle que no al otro, ¿no? Digamos, la generalizada dificultad para no le puedo decir que no, ¿no? Digamos, hay un punto, ese es un síntoma por lo general que se consolida muy tempranamente cuando en las experiencias tempranas no se pudo vivir también esa hostilidad primaria. Bueno, hablas de la hostilidad, de la agresión, y hay un ejemplo de un nene que te dice pelotudo, pero que otra vez le das vuelta al tema cuando él te dice es la primera vez que digo una mala palabra, y vos decís fue como un regalo. Y bueno, porque también está ese punto, ¿no? En el que la hostilidad, o tanto el amor como la hostilidad de los niños es parte del juego, ¿no? Eso lleva... Ahí está lo que decía recién respecto de lo antipedagógico, ¿no? Digamos, este niño en una sesión de repente me insulta, ¿no? Y yo podría haberme enojado, podría haberle dicho, no, ¿cómo me vas a decir eso, no? Pero bueno, esa palabra dicha en ese contexto es parte de una escena. Y en ese contexto era, ¿no? Como bien dijo él después, era la primera vez que le decía un insulto a alguien, ¿no? Digamos, y qué mejor que un analista para ser quien pueda sostener esa primera posibilidad de hacer algo, ¿no? Pero igual a mí la anécdota que más me gusta es la de ese niño que en una ocasión me preguntó de qué trabajaba, ¿no? Me parece genial, es como cuando un niño te pregunta, ¿y vos de qué trabajas, Luciano? Y no, como que no, parece genial porque muestra muy bien, ¿no? Que si uno explica de lo que trabaja un psicoanalista, no lo pueden creer, ¿no? Dicen, no, ¿en serio? ¿A vos te pagan por jugar, de verdad? Es como parece... El problema es que no todos trabajemos jugando, ¿no? ¿Cuál es lo más complicado para hoy? Digo, vos hablás en el libro de una serie de problemas, el destete aparece en uno de los capítulos, la puesta de límites, el acompañamiento de los conflictos, ¿por dónde va Mira, lo que vos ves como el síntoma de los tiempos? yo creo que hay tres experiencias que yo desarrollo en el libro como tres puntos muy importantes, que son por un lado el destete, ¿no? Que es una experiencia central, donde ahí me detengo un minuto para ubicar una cuestión, ¿no? Digamos, como psicoanalista
a mí mi práctica me llevó a acercarme a espacios de crianza, a conversar con mujeres que tienen una dedicación especial a la lactancia, no quedar ubicado en el lugar del saber pediátrico tradicional, porque también me encontraba con que, ¿no?, hoy en día es todo un objeto de debate hasta cuándo dar la teta, cómo hacerlo, si hay que destetar, y creo que lo central de esa experiencia, no creo que nadie puede decirle a una mujer hasta cuándo hay que dar la teta. ¿No? Yo me he peleado hasta con colegas míos, ¿no?, que dicen, bueno, no, porque a los 2 años ya tendría que estar... El destete no es dejar de tomar la teta, ¿no? Me parece que hay algo que es central, que es que el destete es, en todo caso, separarse de la succión. Ni siquiera es separarse del otro el destete. Es la satisfacción de la succión, ¿no?, de succionar. ¿No? Un niño puede estar destetado y, por ejemplo, seguir tomando la teta. Esto es lo que yo entendí acercándome a espacios de crianza. ¿No? Digamos, ahí hay un punto donde también el psicoanálisis por sí mismo tiene muchos, bueno, como creo que lo estamos revisando ahora, hoy en día, prejuicios heteronormativos dentro de la teoría, también hay prejuicios de crianza, por decirlo así, donde los analistas podemos asumir un papel normativizante, diciéndole, por ejemplo, a una madre cómo tiene que dar la teta, cuando en realidad me parece que eso es una cuestión que yo subrayo mucho en el libro, ¿no? Cómo criar a un niño es una pregunta y una respuesta absolutamente personal, ¿no? O sea, hay una experiencia que sí es central, que es la del destete, que yo explico los caracteres psíquicos que tiene esa experiencia, y eso va más allá de hasta cuándo la teta y de qué manera. Otra experiencia es la del control de esfínteres, ¿no?, a lo que también sorprende mucho hoy en día, ¿no? Es niños que cada vez más grandes, ¿no?, siguen usando pañales, ¿no? Y la cuestión también, de vuelta, no es ponerse en el lugar adaptativo, ¿no? Hay que entender en todo caso qué quiere decir psíquicamente, ¿no? El control de esfínteres, que no es meramente la capacidad de controlar las heces, ¿no? No es hacerse caca solamente, ¿no? Y después una tercera cuestión que tiene que ver, sí, después de estas dos experiencias, el destete y el control de esfínteres, que tiene que ver con la cuestión, todo un trabajo que vengo haciendo en relación a, yo diría, cómo retar a un niño, no más que poner límites, ¿no? Porque creo que el límite, todo tiene un límite en ese punto. No es que al niño hay que ponerle límites porque si no, digamos, no es algo que viene de afuera, ¿no? Hay un punto que a mí siempre me importa subrayar, es que no hay manera de poder retar a un niño con una ley que sea exterior, que sea abstracta, ¿no? Digamos, en ese sentido hay una cuestión que es muy importante hoy en día, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no?, a niños muy pequeños se los busca o poner en penitencia o llevarlo al baño para que entienda, para que piense, ¿no? Digamos, y la pregunta ahí siempre es, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones para que un niño pueda, por ejemplo, entender, ¿sí?, un acto y las consecuencias de ese acto? Porque la mayoría de los castigos, por nombrarlos de alguna manera, ¿no?, están armados en función de suponer que alguien pueda entender, o que un niño pueda entender esa relación causal que hay entre un, ¿no? Digamos, yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, ¿no?, viajaba en el subte, ¿no?, y una mamá le decía a su hijo, ahora cuando lleguemos a casa vas a ir al baño a pensar, ¿no? Y el nene le decía, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar, ¿no? Ahora eso, ¿no? ¿No? Muestra ese punto donde a veces hay por impotencia, esto es lo que más me importa, más que darle tips a alguien acerca de cómo hay que retar a un niño, lo que yo sí quiero subrayar es evitar que por impotencia los adultos terminemos siendo sádicos con los niños, queriendo que entiendan cosas que todavía no pueden entender. Por ejemplo, si a un chico de 2 años yo no quiero que agarre este libro, ¿no?, directamente tengo que correrlo. No tengo que estar diciéndole cada 5 minutos, no lo agarres, porque lo va a ir a agarrar seguramente, ¿no? Digamos, yo voy a terminar montando una escena y seguramente la voy a montar esa escena más por angustia personal que por algo propio acerca de cómo retar a ese niño en particular, ¿no? O sea, recupero mucho, me parece, de hecho cada vez más, la cuestión de no tanto las edades, pero cuáles son las etapas, ¿no? De qué manera el poder leer el crecimiento de un niño en función de ciertas... No, creo que en el sentido más psicoanalítico, ¿no? Digamos, como lo pensamos, ¿no?, los analistas, en el sentido del oral, lo anal, ¿no? Digamos, cada momento, cada cosa tiene un determinado momento, cada desarrollo, cada logro psíquico tiene determinadas condiciones, ¿no? En ese punto, querer retar a un niño en el sentido, por ejemplo, de prohibirle algo, ¿no? Digamos, doy un ejemplo trivial, si a un chico de 3 años yo quiero decirle, ¿no?, que porque hizo algo malo, pongo un ejemplo más bien preciso, para no inventar un ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Trata de una madre que me cuenta en cierta ocasión que en el kiosco el niño le pide que le compre algo, ¿no? Entonces ella le dice no porque vos te portaste mal, ¿no? El chico se tira al piso, empieza a hacer un escándalo, ¿no?
cuando yo converso con esta madre que me dice, mirá los berrinches que hace, ¿no? Digamos, una de las cuestiones que notamos es que yo le pregunto, bueno, pero cuando él se portó mal, ¿vos se lo habías dicho? ¿No? Ella me dice, no, yo le dije en el kiosco que como se portó mal no le compro. Claro, ahora en ese punto la dificultad más bien tenía que ver con la dificultad de la madre para que cuando el chico le pide algo, ella no puede decirle que no, entonces lo que hace es culpabilizarlo indirectamente diciéndole porque te portaste mal, ¿no? O sea, el berrinche del niño termina siendo más bien una reacción a esa culpa que la madre busca inducirle, ¿no? Digamos, muchas de estas cuestiones a veces son muy importantes laburarlas con los padres, porque a veces, ¿no? Digamos, creo que lo más difícil para quienes criamos niños hoy en día es no sentirnos impotentizados por estos chicos que nos interpelan, que nos angustian, que ya no son los niños de hace 30, 40 años quizás más adaptados, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué la infancia es tan distinta hoy? ¿Por qué la vemos tan distinta? ¿Por qué somos tan distintos a nuestros padres como padres? Y a nuestros hijos como hijos, Bueno, ¿no? ¿no? Digamos, hay un punto, ¿no? Creo que volviendo al principio de nuestra conversación, ¿no? Creo que seguramente nuestros abuelos, nuestros padres, quizás recién ahí un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros abuelos no se preguntaron jamás, ¿no? ¿Qué era ser buenos padres? De hecho, ¿no? De hace 3 generaciones, los niños apenas ocupaban un lugar marginal en la casa. Hoy en día, ¿no? No hay lugar de la casa que no pueda ser ocupado por los niños. ¿No? De hecho, bueno, quienes se dedican a la publicidad cada vez más notan que el consumidor ideal es el niño. ¿No? Si uno quiere vender algo, tiene que pensarlo en función de que le llegue a un niño de 5 años. ¿No? Y eso va a decidir, de hecho, muchas marcas organizan sus consumos en función de eso. ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que, ¿no? Digamos, esto va de la mano de lo que son los próximos 2 libros que espero sacar con Paidós. Uno de ellos ya está terminado, uno sobre adolescencia. Yo, en este libro nuevo que va a salir ahora en abril, que es la continuación de este libro de crianza que se llama Esos raros adolescentes nuevos, es el título tentativo, yo ahí desarrollo la idea de una generalización de la adolescencia, una adolescentización de todos los vínculos, ¿no? Un punto en el cual a los adultos nos cuesta ser adultos, ¿no? Digamos, mi generación, por decirlo de alguna manera, es la generación de los hijos que han tenido hijos sin dejar de ser hijos, ¿no? Y eso implica una severa, importante dificultad para poder ocupar lugares de autoridad. Rápidamente quedamos destituidos por eso, ¿no? Sufrimos, ¿no? Tener que encarnar, pensar que es la distancia que puede haber, ¿no? Digamos, quién es el personaje modelo, ¿no? De la sociedad actual de unos años a esta parte. Bueno, uno piensa en Homero Simpson, que es el tipo que no quiere saber nada con ocupar un lugar de autoridad, ¿no? Es el tipo que lo hace, tiene que hacer de padre y se siente como totalmente fastidiado por eso. Sumado esto a que también las exigencias, ¿no? Vitales y laborales hoy en día son mucho más grandes, ¿no? Hace 20 años, sin ir más lejos, llegaban las 6 de la tarde, ¿no? Los padres llegaban de trabajar, se cerraba la puerta de la casa y hasta el día siguiente el espacio doméstico era un espacio clausurado. Llamar después de determinada hora, ¿no? Era una falta de respeto. Hoy en día, ¿no? La frontera entre lo íntimo o entre lo privado y lo público en los espacios domésticos, ¿no? Es una intimidad, por decirlo así, perforada, mucho más trivial. Por lo general hacemos un montón de cosas, ¿no? Criamos al mismo tiempo que respondemos mails, bañamos a un hijo y estamos respondiendo un llamado, estamos, ¿no? Conectados a algo, ¿no? Digamos, la escena típica que uno ve es la de, ¿no? Digamos, si nos pasa a todos, vamos por la calle con un niño de la mano y la otra mano el teléfono, ¿no? Digamos, pero porque también, y no es algo que haya que este, caer en un modelo idealizado y decir, uy, qué mal que está esto, es así, nos toca este mundo, porque también las exigencias laborales vienen así, ¿no? Cualquier cosa en el laburo hoy te lo piden y te dicen, bueno, para hoy antes de las 11 de la noche, ¿no? Digamos, nadie se puede ir hoy en día de un lugar y decir, bueno, yo sigo mañana, lo dejo para mañana, porque vos dejaste algo para mañana y a las 3 horas tenés, ¿no? 10 mensajes de WhatsApp diciendo te mandé un mail, que es la nueva modalidad, ¿no? Que es que alguien te manda un mail y después te manda un WhatsApp diciéndote que te mandó un mail. Yo lo hago, sí. Interesantísima la charla con Luciano Lutero. Creo que está bueno porque además da el tono de cómo es el libro. El libro, de nuevo, es un libro muy convocante para cualquier padre de un chico
de esta edad, bueno, pero yo tengo también una hija de 20 y me veía bastante reflejado en distintas escenas, pese a que ya hayan pasado tantos años desde que Agustina dejó de ser una nena. Pero interesantísimo. Gracias, Luciano, por haber estado aquí. A vos, Pato. No sabemos muy bien cómo hace porque escribe todo el tiempo, incluso en Facebook. No sé cuándo escribís, cuándo dormís, no entiendo, porque está todo el tiempo escribiendo. Ayer cumplió años y de la editorial Letra Viva le hicieron un banner. 15 libros publicó en esa editorial. Yo no entiendo, este muchacho... Debe ser que cuando juega con los chicos escribe, no sé, algo raro debe estar haciendo. Luciano, muchas gracias por haber estado en el Auditorio de Grandes Libros. Muchas gracias a vos.